Vamos a trabajar lo que es la unidad número 2, que son probabilidades. Vamos a ver lo que es la introducción y conceptos básicos, definición, tipo y conceptos básicos aplicados a lo que son las probabilidades. Vamos a ver algunas reglas de probabilidad y vamos a también a determinar, vamos a hacer algunos cálculos con probabilidades de eventos. Bien, vamos a empezar hablando de que como vivimos en un mundo donde somos incapaces de pronosticar el futuro con absoluta certeza, la necesidad de sortear la incertidumbre nos lleva a estudiar la teoría de probabilidades para conocer las reglas que nos permitirán estudiar los fenómenos aleatorios. La probabilidad como tal se define de muchas formas, pero esta es una definición muy fácil de comprender. Me dice que es la oportunidad o posibilidad de que suceda un evento en particular. La probabilidad es una medida de la incertidumbre porque es algo que nosotros no conocemos. La probabilidad como tal tiene una definición y de la probabilidad se deriva, así como cuando mirábamos estadística descriptiva y veíamos de que para hacer un análisis estadístico primero se necesitaba conocer la población y determinar la muestra, acá el dato más importante de una probabilidad es el evento. La probabilidad como tal es la oportunidad o posibilidad de que suceda un evento en particular, decíamos. Por ende, el evento es todo lo que puede suceder. Dentro de estos eventos nosotros podemos ver que hay varios tipos. Está el evento simple, que se dice es aquel evento que describe una sola característica. Normalmente lo vamos a representar por una letra, A, B, cualquier letra mayúscula. El evento compuesto me dice que es aquel evento que describe dos o más características. Y nosotros acá en este tipo de eventos tenemos varias formas. Uno de ellos es el evento de la forma I, es decir, donde ambos eventos se pueden dar en el mismo momento y o su simbología. También tenemos el que se conoce como el evento mutuamente excluyente o, es decir, de los dos eventos que tenemos, uno de los dos se puede dar, pero no los dos al mismo tiempo. Y luego tenemos el evento condicional. ¿Qué significa el evento condicional? Que este es aquel evento donde para que se dé el evento se tiene que dar el evento anterior. Y también tenemos lo que es el evento complementario. El evento complementario me dice que es aquel que ocurre si el evento contrario no se da. Entonces el evento complementario se representa de esta manera. Todos estos eventos, ya sean simples, compuestos o complementarios, todos ellos convergen en lo que se conoce como el espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? En la teoría de probabilidades, el espacio muestral o espacio de muestreo consiste en el conjunto de todos los posibles resultados o eventos que se puedan dar. Dentro de todo esto tenemos los tipos de probabilidades. Aquí nosotros tenemos tres tipos, la probabilidad clásica, la probabilidad empírica y la probabilidad subjetiva. Cada uno tiene una definición, ¿verdad? En el caso de la probabilidad clásica, me dice de que esta requiere de datos históricos. ¿Por qué? Porque la probabilidad clásica trabaja con todo lo que ha pasado en algún momento. Es decir, lo que se encarga esta probabilidad es de ocupar aquellos datos que ya sucedieron y utilizarlos para determinar probabilidades. En el caso de la probabilidad empírica, ¿verdad? Aquí se da con aquellos eventos no del pasado, sino del evento que se da en el momento, ¿ya? Y más que todo, como lo dice Aristóteles, lo probable es aquello que ocurre diariamente. Entonces, en este caso, la probabilidad empírica es una probabilidad que toma datos del momento para hacer sus análisis. Y la probabilidad subjetiva, que aquí no hay aquí no tenemos como referencia ni el pasado ni el presente. ¿Por qué? Porque este tipo de probabilidad no se tienen datos para ningún tipo de cálculo, ni posibilidad de efectuar repetidamente el experimento. Se recurre a un experto quien, de acuerdo a su buen saber y entender, estimará la probabilidad. Es decir, por eso el término es subjetivo, porque muchas veces depende del criterio de una o varias personas. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene un criterio o un interés, la probabilidad no necesariamente es correcta. La probabilidad en términos numéricos es una proporción o fracción cuyo valor varía de 0 a 1. Un evento que no tiene oportunidad de ocurrir es una probabilidad nula. Un evento que puede ocurrir es una probabilidad cierta. Es decir, aquel evento que sea 0 exactamente
no existe, no hay probabilidad de ocurrir. Pero aquel evento donde la probabilidad, aunque sea pequeñísima, la probabilidad existe. Aunque sea 0.01, la probabilidad existe. Y en esto tenemos lo que se conoce como la probabilidad de ocurrencia. La fórmula de esta me dice que va a ser igual P de X, donde X puede ser el evento, puede ser cualquier letra. Y me dice que va a ser igual al número de resultados en los que ocurre el evento que buscamos entre el total de resultados posibles. O en este caso lo podríamos asociar al espacio muestral. Dentro de las reglas de probabilidad existen varias reglas. Estas son como las más importantes, más sin embargo existen otras. Tenemos la que se conoce como la fórmula de la probabilidad condicionada, donde tenemos dos eventos que, como decía anteriormente, ¿verdad? Se tiene que dar uno para que se pueda dar el otro. Hay una condición. Entonces la fórmula me dice que va a ser igual a la probabilidad del evento B y A, o A y B, que es lo mismo, dividiéndolo entre la probabilidad de A. Entonces aquí ya empezamos con los cálculos. Yo tengo que tener esos dos eventos para poder encontrar el evento condicionado. También tenemos lo que es la fórmula de la probabilidad para la regla de la adición. Esta me dice que en este caso, como es un O, como es un evento mutuamente excluyente, entonces uno de los dos se puede dar, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces me dice de que va a ser igual. Esta probabilidad es mutuamente excluyente, me dice que va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Tenemos otros tipos de eventos acá donde podemos tener las fórmulas. En el caso del evento complementario, ya sabemos que si es el complemento, entonces es 1 menos la probabilidad del evento, ya sea para A o para B. Y aquí tenemos varias fórmulas, ¿verdad? La fórmula de probabilidad excluyente del evento A o B, que ya la acabamos de decir, y otras fórmulas que se van a trabajar. Vamos a hacer un primer ejemplo. El ejemplo me dice lo siguiente. Aquí me están dando la probabilidad de A, la probabilidad mutuamente excluyente de A o B, que es igual a 3/4, y la probabilidad de A y B, que es 1/4. Vamos a hacer un primer ejemplo. Me piden que determine la probabilidad de B. Si se fijan, yo solo tengo estos tres datos. Entonces, para eso me voy a guiar con la tabla que les enseñé anteriormente. Dentro de esa tabla yo tengo una fórmula donde se pueden incluir cualquiera de estos valores. Entonces, la fórmula es la probabilidad excluyente del evento A o B. ¿Cuál es esa? La misma regla de la adición. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Si ustedes se fijan en los datos que tenemos la probabilidad de A y B y tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de A o B. Solo nos haría falta la probabilidad de B. Entonces, por cuestiones de despejes, podemos ver que este es el único dato que nos hace falta, la probabilidad de B. Entonces, despejamos, ¿verdad? Ahí sustituimos los valores que tenemos, despejamos y encontramos nuestra probabilidad de B, que en este caso corresponde a 1/3. Importante, la probabilidad de ocurrencia la podemos dejar como fracción, pero para términos de más entendimiento podemos dividir esos datos y multiplicarlos por 100 para convertirlo en porcentaje, porque normalmente la probabilidad se representa en porcentaje. Veamos otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, acá ahora me piden la probabilidad del complemento de B. Ya decíamos en la teoría de que el complemento de B, ¿qué es? Cuando no se da cuando no ocurre el evento. Entonces, en las fórmulas que nosotros tenemos, esto es la misma probabilidad del complemento del evento B, que me dice va a ser igual a 1 menos la probabilidad del evento B. Ya nosotros tenemos el evento B, lo acabamos de calcular. Entonces simplemente hacemos el despeje. 1 menos 1/3 y la probabilidad del complemento del evento B es igual a 2/3. Otro ejemplo que podemos ver, aquí tengo por ejemplo la probabilidad del evento A y el complemento del evento B. Si nos vamos a nuestra fórmula que les enseñé anteriormente, podemos encontrar una fórmula que se llama la probabilidad del evento A y el complemento del evento B. Esta fórmula se representa de esta manera. Y si ustedes observan, nosotros ya tenemos esos datos. Tenemos la probabilidad de A y tenemos la probabilidad de A y B. Haciendo ese cálculo, que sería 2/3 menos 1/4,
obtenemos nuestra probabilidad de A y el complemento de B, que equivale a 5/12. Podemos dividirlo y multiplicarlo por 100 para que nos den porcentaje. Y luego tenemos, me piden ahora el otro dato, la probabilidad de B y el complemento del evento A. Igual tenemos una fórmula también ahí en las tablas y podemos encontrar esta. Y me dice que va a ser igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A y el complemento de B, y B, perdón. Y tenemos también esos dos datos, solo sustituimos 1/3 menos 1/4 y me da mi probabilidad del evento B y el complemento del evento A.